Estás escuchando Táctica y Sistemas, un podcast de The Coach's Voice. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial a todos los que nos acompañan en este Táctica y Sistemas de Coach's Voice en español. Mi nombre es Luis Fernando Restrepo, quien les da la bienvenida. Abel Ferreira, sí, ese es nuestro protagonista, Abel Ferreira. Hoy vamos a analizar a este hombre, pero lo vamos a hacer de una forma diferente y vamos a comenzar por otro lado, no con las palabras del propio protagonista como lo hacemos en la mayoría de nuestros espacios, sino con las de la presidenta del Palmeiras, el equipo que entrena a Abel Ferreira. Ella es Leila Pereira. ¿Por qué vamos a empezar así? Álvaro, ¿qué tal? Bienvenido. Álvaro es el jefe de contenido de Coach's Voice en español. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis Fernando, con muchas ganas de hacer este podcast y también con ganas de introducir ya este audio para ir al grano directamente, porque vamos a empezar con unas palabras de elogio para un entrenador que en las semifinales, en la vuelta de las semis de la Conmebol Libertadores 2025, logró una gesta tremenda, que fue remontar el 3-0 en contra de la ida ante la LDU de Quito. Y esto nos va a transportar a lo que vamos a escuchar ahora, a la presidenta Leila Pereira entrando en la rueda de prensa de Abel Ferreira tras el partido. Esse momento histórico, mágico, tem que ser documentado aquí. Este momento histórico, mágico, tiene que quedar documentado aquí. Felicitaciones, Abel. Este hombre sabe lo que hace, sabe lo que dice. Él me dijo, Leila, hoy será una noche histórica, mágica. Y realmente lo fue. Gracias, Abel. Gracias. Es el entrenador más grande de la historia de Palmeiras. Sin absolutamente ninguna duda. Él lo sabe. Y sabe que yo siempre lo apoyé. En momentos positivos y en momentos difíciles. Abel, la gratitud que tengo, y esto lo digo como presidenta de Palmeiras y como Leila Pereira, la gratitud que tengo por tu trabajo, por la persona que eres y por todo lo que me brindaste a mí y a los millones de hinchas no tiene precio. Seremos eternamente agradecidos. Gracias, Abel. Realmente tenías razón. Fue una noche mágica. Es que podríamos decir, Álvaro, que es el mejor entrenador de Palmeiras en la historia. Pocos tienen tantos trofeos, con tantos partidos, allí sentado en el mismo sitio. Y yo también me atrevería a decir que es uno de los mejores técnicos que ha pasado por la Liga Brasileña. Y no solamente es por esta gesta, la que consiguió frente a la Liga Deportiva Universitaria de Quito, es por todo lo que está haciendo en el equipo verde de Brasil. Bueno, es que no es solo, como tú bien dices, la remontada ante la LDU de Quito, también va líder de su liga, que ha ganado en unas cuantas ocasiones. De hecho, ya está matemáticamente clasificado para la Copa Libertadores 2026. Ha relanzado la carrera de Vitor Roque, que ha vuelto a la Canariña, por cierto, y creo que este es un dato importante. Ha sabido relanzar a un jugador que parecía que se estaba quedando un poquito estancado, y con el Palmeiras va a disputar la tercera final de la Conmebol Libertadores, que va a ser también la tercera para el entrenador portugués. Una competición que ya ganó con el club en 2020 contra el Santos y en 2021 contra el Flamengo. Y además va a jugar ahora contra el Flamengo también, en una reedición de esa final de 2021. De ese título contra el Flamengo, hace 4 años, habló en la entrevista exclusiva que Abel Ferreira nos concedió a Coach's Voice. Pero antes de escuchar sus sentimientos tras aquel logro, hubo un primer momento clave para él, la decisión de firmar por el Palmeiras. Fue una lucha contra el entorno, contra las opiniones, algunas de ellas muy importantes, y el reto de convencer a su familia. Vou-vos contar 2 histórias. A primeira... Voy a contarles 2 historias. La primera, cuando yo llegué aquí, se me cuestionaba por ser un entrenador que nunca había ganado un título. Creo que esa gente debe haberse preguntado más bien por qué había clubes que habían pagado por mí, un entrenador sin títulos, ¿no? ¿Por qué un club como el PAOK le pagó 3 millones de euros al Braga? ¿Por qué el Palmeiras le pagó al PAOK para que yo viniera? Soy un entrenador que nunca han despedido.
Todavía están esperando que eso pase, pero por ahora nunca me han despedido. Esa gente, en vez de pensar en eso, pensaron en que nunca había ganado nada. La segunda historia, que nadie sabe, es que fui contra todo y contra todos de mi familia. Mis padres dijeron no vayas, no vayas. Mi mujer, no vayas, no vayas. Pero yo le dije, si tú me quieres, me vas a seguir queriendo. Pero yo voy. Se tu gostas de mim, tu vais continuar a gostar, mas eu vou. Leyendo, investigando, preparándonos para este podcast, me he metido en la prensa brasileña y muchos resaltan, Álvaro, varios aspectos de este entrenador. Unos dicen que es un motivador, otro que es un hombre que potencializa al jugador, pero es desde sus propias entrañas, con las vivencias. No es un hombre que tan solo llega con discursos preparados o con clichés, sino que va utilizando las propias vivencias de la vida para hacerlos fomentar su trabajo en el terreno de juego. Se ha metido de lleno con la afición. Lo tienen como un ídolo, habla de todo, hasta de la familia, como lo dices tú, y tal vez por eso creo yo que tiene esa longevidad en el Palmeiras, más de 300 partidos, y eso es muy raro en Sudamérica, tanto en Brasil, donde los técnicos son, entre comillas, desechables, los sacan comenzando los torneos, y en el resto del continente. Es un caso muy extraño este de Abel Ferreira. Sí, y a ver, en el audio yo creo que también se le ve un poco tocado en el orgullo. O sea, él en el audio viene a decir básicamente que si apostaban por él, que era algo que varias personas cuestionaban, tenía que ser por algo. Si apostaban por él, pese a no haber ganado títulos todavía, tenía que haber una razón detrás. Y muchas veces esa actitud de voy a demostrarles lo bueno que soy es el combustible que le lleva a un entrenador a ser así de bueno, así de concienzudo, así de trabajador y así de competitivo. Por cierto, tengo que decir que yo he visto a un equipo de Abel Ferreira jugar en directo porque entrenó al PAOK de Salónica y le vi a su equipo en el estadio de Tumba, en Grecia, y cuando fue al PAOK, él asumió un proyecto en el que tenía muy poco que ganar, porque el entrenador al que sucedía, era Radvan Lucescu, había hecho campeón al PAOK 34 años después de su último título. Así que fue una decisión valiente ir a Grecia. Luego firmar por el Palmeiras fue una decisión que también fue a contrapelo de lo que pensaba su familia y lo ha explicado muy bien en este audio. Todo empezó con un informe, Luis Fernando, y quizás si no hubiese existido ese informe, la historia entre Palmeiras y Abel Ferreira habría sido muy distinta. Pero en el fútbol hay momentos decisivos y ese relatorio, como lo llama el propio técnico, del mismo modo que tú utilizas la palabra ríspido, Luis Fernando, él dice relatorio. Ese relatorio fue clave para su llegada a Brasil y desde ahí encadenar títulos. Eu quando cheguei fui-me reunir pessoalmente com a direção, aqueles relatórios que nós tomamos a fazer. Cuando llegué me reuní personalmente con la directiva. Esos informes que los entrenadores estamos acostumbrados a hacer sobre las características de los jugadores, cómo juegan, cómo atacan, cómo defienden, técnica, táctica, físico y mentalidad. Bueno, la directiva me entregó un informe sobre mí. Mira, este es tu informe como entrenador. Yo nunca había visto eso. Era como, ¿yo soy así? ¿Yo juego así? ¿De verdad? Fue curioso de ver. Fue por eso que te contratamos, me dijeron. Lógicamente, que en esas reuniones también hice mi investigación, mis preguntas, llamé a mis conocidos. No me imaginaba que en un año estaría en 8 finales y ganaría 4. No me lo imaginaba, porque vivo mucho en el presente, el aquí y el ahora de forma muy intensa. Tengo convicciones sobre aquello en lo que creo. Creo en mi trabajo, en mi equipo técnico, en mis jugadores. Y lógicamente, cuando acepté venir a un club de estas dimensiones, que lucha por títulos, yo sabía que eso era lo que me faltaba a mí como entrenador. Eu sabia que era o que me estava a faltar a mim enquanto treinador. Miremos el palmarés, lo que ha ganado Abel Ferreira. Vamos a hablar de títulos. Y se ha convertido en un hombre que ya tiene una estantería gigante en su casa porque se volvió un coleccionista de trofeos. A ver, tiene una Copa de Brasil, 2 Series A, una Supercopa Rey y a nivel internacional, pues la muy exigente Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana. Esto sí es conseguir títulos, mejor dicho, como dirían los ingleses, value for money, dinero por el valor de lo que hace. Sí, también serial winner, ¿no? Como se suele decir, y desde luego toda la inversión que ha hecho el Palmeiras le ha supuesto un retorno.
Abel Ferreira ha demostrado ser un grandísimo entrenador, es un perfeccionista, enamorado del trabajo, del detalle, y esto le ha llevado no solo a conquistar títulos, sino también a moldear un equipo con un gran nivel. Hay que decir que los equipos brasileños llevan tiempo dando muy buen nivel en la Copa Libertadores y diría que por extensión en algunos torneos que ponen frente a frente a equipos europeos con equipos sudamericanos, y en el pasado Mundial de Clubes lo vimos claramente. O sea, el Palmeiras alcanzó los cuartos de final y perdió 2-1 contra el Chelsea, que a la postre fue campeón. O sea, Ferreira ha construido un equipo que es capaz de competir con cualquiera y lo ha hecho basándose en esto. Às vezes já há uma tendência então se nunca ninguém conseguiu, também não vou conseguir, do medo. A veces hay una tendencia a decir, como nadie lo consiguió, entonces yo tampoco voy a poder. Un miedo. Pero para mí es como si fuese una oportunidad. Esa es una oportunidad que tengo de hacerlo diferente. Yo estoy en el fútbol desde los 10 años. En el fútbol profesional comencé a los 19. Y aprendí muy pronto que si aprendes a vivir en la tempestad, o con la tempestad, y a bailar en la lluvia, en los tiempos de sol vas a brillar. Es lo mismo en el fútbol. El fútbol se trata de que seas equilibrado, de entender lo que quieres, es saber quién eres, en qué estás, ser uno mismo, independientemente de si la gente dice que eres el mejor del mundo o que no sirves. Porque en el fútbol es así, es un mundo de arriba o abajo. Y si tú, el entrenador, no tienes equilibrio, porque eres el que le pasa ese equilibrio a tu equipo, y de ahí la regla de las 24 horas, pase lo que pase, estamos jugando cada 3 días. Si ganamos, olvídalo las 24 horas. Si perdemos, olvídalo las 24 horas. Mañana es otro día. Yo insisto mucho ahí, los comportamientos colectivos de equipo. Comportamientos de equipo. Porque sé que si este proceso es bueno, sé que si los jugadores creen en este proceso, siempre estaremos más cerca de la victoria. Acostumbro a decirles que un club como Palmeiras se alimenta de victorias. Pero para eso tenemos que competir. Tenemos que jugar bien para estar mucho más cerca de ganar, porque el resultado es una consecuencia. Temos que jogar bem para estarmos mais próximos de ganhar, porque o resultado é consequência. Y ese fragmento de entrevista, Álvaro, la que le dio a Coaches Voice, yo creo que es la radiografía perfecta de cómo un equipo puede levantar un 3-0 en contra en la vuelta de unas semifinales de Libertadores, cuando se presenta ese resultado en ese torneo sudamericano que es tan exigente, casi siempre ya se da por sentado que el equipo que lleva esa ventaja pues lo va a ganar. No, y el Palmeiras le dio la vuelta. Bailar sobre la lluvia, como dice él. ¿Cómo me gusta a mí esa cita? Bailar sobre la lluvia. Sí, básicamente eso de coexistir frente a la adversidad es algo que si sabes inculcárselo a los jugadores, consigues tener un grupo más fuerte. Y yo creo que esa es una de las claves de Ferreira, por lo que hemos visto en estos últimos años. Eso que hemos escuchado antes es una declaración increíble sobre cómo trabajar, sentir y jugar. Y bueno, creo que esta declaración que vamos a poner a continuación, con la que cerramos este capítulo sobre la filosofía de Abel Ferreira en la gestión del Palmeiras, te va a gustar bastante, Luis Fernando. Apunta. Olha, primeiro dizer-te que o jogo de futebol é feito de homens. Quem jogam são os homens. São homens que jogam. Lo primero que hay que decir es que el fútbol está hecho por personas. Quienes juegan son las personas. Les llamamos jugadores y creemos que son máquinas, pero son personas, como yo, como tú. Tienen miedos, angustias, ansiedades, problemas en casa, como todos nosotros, y hay que tratarlos como tal. Eso es para mí el primero de los secretos. Ver al jugador como persona y no como un jugador. El club te paga y tú eres una máquina que debe entrar al campo a rendir. No me importa si te separaste de tu mujer o si tienes un problema en casa, si tu papá está enfermo, si tu hijo no durmió. No. Todo eso influye en el rendimiento del jugador. Todo eso importa. Nosotros conseguimos crear esa relación porque creo que cuando hablamos de fútbol, cuando hablamos de un plantel, cuando hablamos de un equipo, tú tienes que crear un entorno donde todos perciben que son importantes en la búsqueda de un objetivo común.
y que lo valore todo el mundo. Así pienso, porque es posible que seas un equipo con integrantes menos cualificados técnicamente, pero como equipo puedes superar algunas debilidades que tengas. Porque el factor de rendimiento no es solo técnico, es técnico, táctico, físico y mental. No es solo uno, son 4 factores de rendimiento. Así que logramos hacer aquí una familia en el trabajo. Logramos que los jugadores realmente confiaran y creyeran en ellos, que eran mucho mejores de lo que pensaban. Diría a día de hoy que mis jugadores son capaces de jugar sin entrenador. A día de hoy diría que mis jugadores pueden jugar sin entrenador. Ou diria-te que os meus jogadores conseguem jogar sem treinador. É muito simples, é tu canalizares o teu pensamento e a tua energia para aquilo que tu controlas. Es muy sencillo. Eres tú canalizando tu pensamiento y energía hacia lo que controlas. Sí, lo sé, si al cabo de 3 meses me hubieran despedido, mi familia al volver a mi casa me habría dicho, ¿ves? Te lo dije. Pero ¿por qué iba a gastar energías en eso, cuando dependo de mi trabajo diario? Lógicamente, cuando miras ahora y ves los logros, no recuerdo las victorias, las medallas, los títulos. Puedo recordar las relaciones, los afectos que creamos aquí. La familia, no recuerdo los títulos. Eso no es lo que se me viene a la mente. Libertadores, la Copa, eso no es lo que viene a la mente. Me viene todo el trabajo, todo el sufrimiento. Atravesar el Atlántico, eso fue duro. Fue muy duro. Despedirme de mi familia y de todos ellos diciendo no vayas, no vayas, no vayas. Y yo, sí, voy. Eso fue duro, fue muy duro. Y en el momento de las primeras conquistas te dices, valió la pena, valió la pena, valió la pena. En definitiva, Abel Ferreira escuchó, pero no se dejó llevar por el presentimiento que tenía su familia, llegó, ganó y creó una familia también con sus jugadores. Valió la pena, sin duda, es lo que viene a decir, y no solo para Abel Ferreira, sino sobre todo para los aficionados del Palmeiras y del fútbol en general, porque el técnico está escribiendo una etapa brillante llena de grandes momentos. Qué bueno es escuchar este tipo de declaraciones que muestran confianza, que muestran resiliencia, que muestran un destino, que muestran cuando alguien está convencido en algo que se puede lograr. Álvaro, mil gracias por traernos aquí la filosofía de este hombre, de Abel Ferreira. Yo quedé personalmente motivado para conseguir muchas cosas en el día de hoy y espero que lo mismo lo tengan todos los que están al otro lado de los receptores, porque es un hombre pues, que nos lleva a soñar y a materializar esos sueños. Y muchas gracias también por traernos a Ferreira, quien compartió esta entrevista con Coaches Voice en español. Muchísimas gracias, Álvaro. Gracias, Luis Fernando. Y nada, vamos a seguir bailando bajo la lluvia, siguiendo los consejos de Abel Ferreira. Claro, bailaremos bajo la lluvia. Qué bueno es bailar bajo la lluvia. Y sobre todo, vamos a bailar bajo la lluvia cuando termine esa final de la Copa Libertadores el próximo 29 de noviembre, esa final de la Copa Libertadores 2025 ante el brasileño Flamengo, el equipo que dirige Felipe Luis. Álvaro, muchísimas gracias. Un abrazo, adiós. Continúen con nosotros que ya venimos a analizar tácticamente a Abel Ferreira aquí en este podcast. Sigues escuchando Táctica y Sistemas, un podcast de The Coach's Voice. Y seguimos en este Táctica y Sistemas y como siempre abrimos la puerta de este búnker. Vemos allá en el fondo un reflector con la luz sobre una pizarra gigante y en las esquinas tres personajes que siempre analizan tácticamente al entrenador que tenemos como invitado en nuestro espacio, que lo van desmenuzando y que nos reflejan por qué juegan así y qué pueden llegar a ser. En una esquina está Marcos López, nuestro técnico UEFA Pro. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer colaborar de nuevo con vosotros en este podcast con un entrenador muy interesante, formador y con un montón de talento por explotar. Un hombre muy conocido en Sudamérica, un poco
menos conocido en Europa, aunque tiene mucho que trasegar, un entrenador que nos tiene muy sorprendidos desde la primera parte de nuestro programa. Allí en la otra esquina, otro entrenador, otro analista, otro hombre con licencia UEFA Pro, es Carlos Luengo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Buenas, Luis. Nada, aquí para intentar desmenuzar a este buen entrenador. Bueno, y ustedes saben que si está Carlos, va a pasar en algún momento la guadaña, porque Carlos sí va a lo que va y vino a lo que vino. Y don Héctor García, con sus libros, sus tabletas, sus escritos, toda esa cantidad de lapiceros que siempre, de bolis que lleva detrás de la oreja. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo vas? Hola Luis Fernando, hola Marcos, hola Carlos, sí, bolis y de todos los colores, de color azul y de color verde Palmeiras, porque habéis hablado en la primera parte de un entrenador espectacular y en esta parte tengo muchas ganas de analizarlo y más todavía después de esa proeza del 4-0 en la vuelta de la semifinal de la Libertadores. Héctor es nuestro editor en jefe del contenido de Coaches Voice y arranco contigo precisamente, Héctor. ¿Por qué decidiste que Abel Ferreira podría ser el protagonista de este espacio? ¿Qué destacarías de él? ¿Por qué lo estamos trayendo? Bueno, más allá de todo lo que transmite Abel Ferreira, también estamos un poco sujetos, estáis un poco sujetos el programa a la actualidad y sin duda después de lo que pasó en esa, como señalaba en ese partido de semifinales, Abel Ferreira es uno de los grandes entrenadores. Va a disputar su tercera Copa Libertadores, pero no solo eso, ¿no? Para mí Abel Ferreira, nosotros en Coaches Boy le entrevistamos al principio cuando estaba en Portugal y todavía no había dado ese salto y ahí nos hablaba de que era un entrenador todavía muy joven, metodológico, que se había formado a través, había aprendido mucho a través de un videojuego. No sé si vosotros lo habéis jugado también, de estos dos entrenadores, los que diriges tus equipos y demás. Creo que era Football Manager. Y después volvimos a entrevistarle ya en Palmeiras, cuando él ya había dado el salto allí, al verdad, un equipo muy, muy grande. Y yo creo que todo lo que está consiguiendo a nivel deportivo es increíble, pero para mí, sobre todo, destaca en un fútbol brasileño en el que la vorágine con los entrenadores es rapidísima, 3 resultados malos te acaban echando. Abel Ferreira ha conseguido ahí consolidar su idea en Palmeiras y su idea de juego, y es un equipo. Si uno ve la vuelta del partido de semifinales, en la ida, el EDU de Quito fue un huracán durante la primera parte, se ve muy superado y Abel Ferreira en el partido de vueltas encuentra las herramientas para conseguir levantar un 3-0 en contra, gestionar ese 3-0 que te transmite el nervio, te tengo que meter un gol, pero no sé si ir muy adelante porque no me pueden dañar atrás y a lo mejor pierdo todo lo que he conseguido. Y Abel Ferreira, con su manera de gestionar el equipo, lo consiguió y bueno, yo creo que para mí es uno de los entrenadores sin duda más destacados del momento a nivel mundial. Sí, pero yo sí quisiera, sobre todo, tocar un punto con Carlos, que yo sé que Carlos no tiene cortapisa para decir lo que él piensa. ¿Crees, Carlos, que de pronto esta superioridad también de un Palmeiras o de los equipos brasileños no pasa más por el bolsillo, por esta gran influencia económica que tiene ya el fútbol brasileño y que es muy distante al resto del fútbol de Sudamérica? Bueno, digamos que algo que a mí me ha sorprendido muchísimo de Abel es que lleva 390 partidos en Palmeiras. Yo creo que tiene que ser de los pocos entrenadores foráneos que en Brasil tengan esa estabilidad. A partir de esa estabilidad, ya vamos a lo económico. Bueno, tiene buenos jugadores, es evidente, van líderes, pero yo indagaría un poquito más en su metodología, en su intensidad competitiva que se le ha contagiado de Sudamérica y sobre todo el enfoque de lo emocional del fútbol sudamericano brasileño, que es súper exigente y que él ha ido adaptándose a ese juego, a esos partidos interminables que empiezas y terminas y no sabes cuándo es, y imponiendo una estructura y una disciplina con bastante convicción. Sí, y entonces, Marcos, ¿se ve esa influencia europea en este Palmeiras? Ya hablando de la forma de juego, ¿sí se ve o es más bien que Ferreira llegó y se adaptó al fútbol brasileño y dejó un poco de lado lo que había transportado precisamente desde Portugal, como decía Héctor? No, en realidad fue un ejercicio de simbiosis lo que encontró en Palmeiras y es muy difícil de encontrar. Me refiero a que él llegó con sus ideas, obviamente totalmente europeas, vamos a decirlo así, por modelo de juego, y encontró un proyecto. También es verdad que cayó de pie, vamos a decirlo así. Los resultados fueron buenos,
prácticamente de inicio y eso reforzó su posición hasta consolidarla con un gran desempeño tanto en los campeonatos nacionales como en Copa Libertadores. Es muy difícil encontrar en el fútbol brasileño la tranquilidad para poder trabajar en un proceso o en un proyecto. Abel Ferreira, si analizamos su perfil, es un entrenador formador, ya no porque le llamen el profesor, sino porque está especializado en el desarrollo del talento joven. De hecho, él empieza en el juvenil de Sporting de Portugal, Sporting B y Braga B. Está clarísimo cuál es el perfil de este entrenador. Y es lo que desarrolló en Palmeiras. Ese desarrollo de la metodología y de entrenar, es un entrenador de procesos que obviamente consigue el resultado, porque sin el resultado en este mundo no tienes nada que hacer, pero es un entrenador que da prioridad al cómo conseguir las cosas. Esa simbiosis es lo que le ha hecho tener el éxito que está teniendo en Palmeiras, pero obviamente su modelo de juego es puramente europeo, tiene dos sistemas que además está muy bien referirnos a la famosa semifinal de Libertadores ante el EDU de Quito, porque en el primer partido juega 4-2-3-1, 4-4-1-1, que está dentro de su libreto táctico clásico, pero en la vuelta saca a relucir el 5-3-2 o 3-5-2, que es precisamente el otro sistema que tiene en su modelo de juego. Así que ha mostrado, para bien y para mal, finalmente para bien con esa clasificación para la gran final de la Copa Libertadores, ha sacado a relucir su libreto táctico prácticamente al completo. Espérame, Marcos, porque estoy escuchando que están tocando la puerta del búnker donde estamos aquí mirando esta pizarra. Vamos a abrir y es Felipe. Hola, Felipe, ¿cómo estás? Felipe Rocha es nuestro compañero de Coaches Voice en Portugal y Brasil. Es el hombre pues, que habla portugués y portuñol con nosotros. Es gran conocedor del fútbol brasileño. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis. Portuñol, ¿no? Más portuñol que portugués, así es. Un placer estar aquí con ustedes. Bueno, aquí te pongo tu silla, aquí al lado de la pizarra, porque estamos hablando de los diferentes sistemas. Ya escuchaste lo que decía Marcos, pero yo también estoy viendo, por ejemplo, ese planteamiento que hizo el técnico en el partido frente a Cruzeiro, con ese 4-4-2, pero ese diamante en la mitad del terreno de juego con jugadores como Bruno Fuchs, como Mauricio, como Felipe Anderson, el hombre que pasó incluso por el Lazio, por el fútbol italiano, y Andreas Pereira, un hombre que fue figura en el Fulham de Inglaterra. ¿Es tan formador el técnico? ¿Es tan formador Ferreira o es simplemente un hombre que está aprovechando mucho los recursos que tiene Palmeiras? No, Luis, creo que, sabes que la crítica más recurrente a Abel en Brasil siempre ha sido en relación con el eventual juego feo del Palmeiras por algunos años, por los primeros años de Abel. El Palmeiras ganaba y ganaba, pero no encantaba. Y que daba la sensación de que tenía piezas por el poder económico del Palmeiras para jugar mejor. El Palmeiras de esta temporada no es más así. Abel reinventó el equipo, que sin dejar de ser extremadamente competitivo, se convirtió en una máquina de hacer goles. Un equipo que es capaz de golear sus rivales con frecuencia, como lo hizo con LDU, como lo hizo con São Paulo, ganó de 3-2, pero perdía por 2-0, hizo 3 goles en 15 minutos. Aunque esto haya hecho que el Palmeiras sea un poco menos sólido en defensa, la crítica de que el equipo juega feo ya no tiene nada que ver con la realidad. Y Abel se reinventó y reinventó el Palmeiras, que continúa siendo muy competitivo, sea la forma que sea. Abel sabe poner el Palmeiras en la cancha para ganar o pelo menos competir a lo máximo nivel. Ha reinventado al equipo y ha reinventado, yo creo, no sé si estés de acuerdo, un jugador, Vitor Roque, que aquí estuvo en su paso por el Fútbol Club Barcelona y Betis en España. Fue un jugador que pasó y casi inadvertido, sin muchos momentos buenos, y la gente pensaba, ¿por qué ha venido este jugador? Y ahora le ves en el equipo de Abel Ferreira en este Palmeiras, y es, para mí, no sé si estáis de acuerdo, es el principal referente, es como un jugador totalmente distinto a lo que vimos en Europa. No, es que incluso lo que veo yo también con Pereiras, por ejemplo, es igual. Por eso estaba haciendo esa pregunta, si es tan formador o tan potenciador. ¿Tú cómo lo ves, Carlos? ¿Es versátil? ¿Es potencializador? ¿Es un motivador? ¿Es un revolucionario? ¿Es un percursor de otras nuevas tendencias? ¿Cómo podemos definirlo? Pues mira, voy a coger parte de lo que ha dicho nuestro compañero Marcos, Felipe.
No, Marcos primero y luego voy a Felipe. Primero, es un formador, por supuesto. De hecho, su historia te lo dice, pero también su estabilidad hacia reconvertir o magnificar a los jugadores que llegan a Brasil. Es decir, que vienen o rebotados o de una manera negativa de Europa y él los estabiliza. El ejemplo ahora mismo, Víctor, ¿no? Y luego voy al entrenador que poco a poco va con una clara intención de poner su sello, pero siempre adaptándose al contexto que tiene. Y quizás eso es el mayor valor que está soportando en Palmeiras. Es decir, él en su fase de ataque tiene un sistema, pero ese sistema tiene hasta 3 variantes, sin modificar que sea un equipo con mucha posesión, pero que 1 a 1 casi todos los jugadores últimamente están potenciados. ¿Y cómo podríamos encasillarlo a él? Si tenemos que ponerle una etiqueta, técnico ofensivo, técnico muy balanceado, técnico defensivo. Héctor, comienzo por ti y le voy dando la vuelta con todos porque quiero saber el concepto de cada uno acerca de esta pregunta. Bueno, yo creo que es un técnico ganador. Es un técnico que su objetivo pasa por ganar, ganar, ganar y ganar, y es lo que está haciendo en Palmeiras. Es el estilo de juego, como dice Felipe, tal vez a lo mejor al principio era con más críticas, menos críticas, pero al final el bagaje de Abel Ferreira al frente de Palmeiras son resultados y victorias y Copa Libertadores. Ha ganado 2 Copas Libertadores, una Recopa Sudamericana. O sea, el valor de Abel Ferreira como entrenador está ahí. Y estaba buscando, porque todo esto que habláis, y se habla mucho de que los equipos necesitan tiempo para consolidarse. Bueno, os voy a contar, si me dejas, Luis Fer, el once inicial de Palmeiras contra Santos en la Copa Libertadores en la final del 2021, para que en 4 años veamos todo lo que ha cambiado el equipo. En portería está Beberton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez Luan, Matías Viña en defensa, Danilo medio del campo con Menino, C. Rafael Veiga, Ronnie y arriba Luis Adriano, ¿vale? Eso es 2021. 4 años después, el equipo de Palmeiras es Carlos Miquel en la portería, Murillo, Gómez y Fuchs en defensa, Sosa, Pereira, Mauricio en medio campo, Piquerez de izquierda, Andrade en derecha, López y Roque, que parece una película casi, arriba. Es decir, en 4 años el equipo es totalmente diferente y Abel Ferreira sigue ganando. Yo creo que por mi parte, como un juicio, no tengo nada más que decir, señoría. Mira, yo sinceramente le definiría como un motivador. Un liderazgo motivador. Tiene un discurso muy potente y yo creo que eso va imbricado en su carácter formador, pedagógico y especializado, digámoslo así, en sus orígenes, en el trabajo con jóvenes jugadores. Y eso, aunque se vaya modulando al altísimo nivel que supone la Copa Libertadores en Sudamérica, él ha gestionado su proyecto, lo ha construido desde un discurso muy potente. Bien es cierto que luego futbolísticamente esto se traduce, como decía nuestro compañero, en un equipo, no diría feo, pero sí que es verdad, un equipo estrecho, corto, con un control de la distancia entre líneas que te puede llegar a recordar, por ejemplo, a Unai Emery, vamos a decirlo así, con ese acompasamiento de las líneas a la hora de orientar la presión. Claro, estos mecanismos tan, no diría sofisticados, sino tan pautados en un fútbol como el brasileño, que al final se nutre del talento puro de sus jugadores, resulta un poquito disruptor. Pero Abel ha tenido no la suerte, sino que ha tenido el acierto de convertirse pronto en un entrenador ganador con un discurso potente amparado en un fútbol muy europeo. Y pero Marcos, ya tengo ganador, ya tengo formador, pero es ofensivo, motivador, defensivo, o sea, ya tengo motivador, ya tengo formador, ya tengo ganador, pero yo quiero saber de la forma de juego. ¿Es ofensivo, defensivo? ¿Cómo lo podemos definir? Para mí, equilibrado. Yo lo llevaría a la comparación, por ejemplo, con José Mourinho, que hacíamos en este podcast en otros episodios, ¿no? De esa clasificación entre ofensivo, defensivo y equilibrado.
A mí me parece un técnico equilibrado, porque recuerda que otras veces hemos comentado que los técnicos de modelo de juego equilibrado a veces los encasillamos de mala manera como defensivos. Y creo que un entrenador que dispone de un pressing avanzado ante salida de balón rival, bloque medio y prácticamente no utiliza el bloque bajo, que ataca en transiciones muy rápidas y con verticalidad, que carga el área con casi 4, incluso 5 jugadores. Claro, esos conceptos y esos mecanismos de juego ofensivos y defensivos no son para nada de un entrenador defensivo, aunque el fútbol tan pautado y esquematizado del control, sobre todo de la distancia entre líneas, que implanta, puede llegar a hacer pensar que es más defensivo por lo poco vistoso, pero para mí es un técnico equilibrado. Déjame, yo aprovecho a Felipe porque, bueno, ya escucho también que lo están llamando de allí, de afuera, ya tiene su club de fans gritando el nombre porque necesita salir allí a darles algunas instrucciones. Felipe, ¿cómo podemos clasificarlo y sobre todo cómo podemos visualizar esa final contra Flamengo, por ejemplo? ¿Cómo podría verse y o qué podemos esperar precisamente dentro de todas estas variantes que hemos estado planteando? Clasificar a Bel entre ofensivo y defensivo, por más que Palmeiras esté mostrando una otra faceta esta temporada, a mí me parece que si hay que decir uno u otro, creo que el propio Abel optaría por decir defensivo. Y eso no es hablar mal de su equipo, es porque valoriza la organización defensiva. El equipo empieza por ahí, por tener una fuerza defensiva y después se va construyendo desde de atrás para la línea defensiva hasta los delanteros. Entonces, entre defensivo y ofensivo, creo que Abel Ferreira no se quedaría enojado en decir que es más defensivo. Este confronto con Felipe Luis, el entrenador de Flamengo, el joven brasileño, tan raro, ¿no? Un entrenador brasileño estar haciendo así, estar en evidencia con un trabajo táctico muy interesante. Son dos estilos diferentes de Flamengo y Palmeiras y de lejos, ya decíamos hace años que son los equipos más fuertes de Brasil, pero no me parece algo malo decir que son los equipos más fuertes de Sudamérica, ya hace un par de años. Entonces, es difícil. Un partido solo, Luis, y tú sabes bien, en Sudamérica, la final en un partido solo aún es una novedad. Que a mí, imagínate dos partidos, uno en la casa de Palmeiras y uno en la casa de Flamengo, como solía ser en Sudamérica. Sería mucho mejor para nosotros, para todos que aman el fútbol, poder ver dos partidos entre esos dos grandes. En uno solo partido es difícil imaginar lo que se puede pasar, pero lo cierto es que el equipo de Abel será competitivo y será muy fuerte, a pesar de no tener tantas opciones de calidad técnica cuanto las tiene Luis Felipe en Flamengo, Felipe Luis en Flamengo. Quiero un sí o un no, si puede ser. ¿Encajaría Abel Ferreira como seleccionador de Brasil? Es una buenísima pregunta que ¿Sí nos o no? hicimos. Sí o no. Solo puede ser sí o no. Sí o no. Tú que eres Cla- especialista en el fútbol brasileño. Creo que sí, porque por ser ese entrenador ganador, creo que, claro, tiene esa conexión con Palmeiras muy grande y tendría problema al principio, pero ganando partidos, todo se olvida, ¿no, Héctor? Y ahí, claro que sí, es lo que quiere cualquier hincha de Brasil, de Palmeiras, de Flamengo, cualquiera, que gane su equipo. Y Abel sabe hacer eso mejor que muchos. Felipe, muchas gracias por estar con nosotros, darnos ese insight, ese conocimiento desde el interior del fútbol brasileño, el fútbol que habla portugués. Muchas gracias y por habernos aproximado mucho más a Abel Ferreira aquí en nuestro espacio. Yo que agradezco, un abrazo fuerte a todos. Bueno, muchas gracias, Felipe. Para cerrar, Marcos, ¿crees que este modelo, esta forma de juego, sí va a poder continuar en el fútbol brasileño? ¿Le dará espacio ya y más teniendo en cuenta pues que al comienzo este Palmeiras venía de jugar no muy lindo como tú mismo lo expresaste? ¿Crees que esto sí le dará más largo aliento a Abel Ferreira en el fútbol de Brasil? Sí, sin duda. De hecho, me consta que tiene el respaldo absoluto no solo de la afición, porque la afición se mueve por resultados y los resultados son positivos, sino también de las altas instancias del club. Por lo tanto, el proyecto tiene visos de continuar a más largo plazo.
ha hecho lo más difícil, que es convencer a la afición de Palmeiras y al club de que un fútbol puramente europeo puede devolverles la gloria, como así ha hecho, y trata de volverlo a mantener y volverlo a reeditar ahora en esta nueva final. Por lo tanto, lo más difícil ya lo ha conseguido. Ahora, después de prácticamente 5 años que va a hacer ahora en este mismo mes de noviembre, hace 5 años al frente de Palmeiras, el proyecto está fuera de toda duda y yo creo más bien que, salvo una crisis de resultados que no tiene ningún atisbo de aparecer, mucho me temo que será el propio Abel Ferreira el dueño de su destino en Palmeiras. Y yo le pregunto a Carlos, ¿en Europa tienen de bien recibo los técnicos que vienen de un fútbol como el brasileño, que es un poco disparejo en comparación al resto de Sudamérica? ¿Le creen al técnico? ¿Él tendrá las puertas abiertas para caer en Europa? Pues mira, antes había ahí pues, comentado el porqué de Abel allí, de todo su recorrido. Yo diría que el fútbol brasileño es muy parecido en cuestión a lo que es la metodología, es decir, casi todos los portugueses y los brasileños llevan periodización táctica, algo que ya van por delante con respecto a otros. Pongo el ejemplo de Ancelotti, por eso yo creo que le cuesta tanto. Quizás tienen el talento individual, pero lo que les falta es ese orden que sí te lo da la periodización táctica desde la defensa. Entonces, para mí eso es fundamental. ¿Para qué? Para que haya obtenido estos resultados. ¿Y dónde le puedo ver? Pues fácilmente en un Wolf, en un Brighton, Newcastle, incluso te diría selección portuguesa y Brasil si no funciona Ancelotti, aunque bueno, eso es un proyecto ya a más largo plazo. Y aquí en España ya él lo tiene un poquito más complicado, porque aquí el fútbol es de otra manera. Y mucho portugués ahora se está yendo para llevar esta metodología de tanto éxito hacia los países de Emiratos y demás. Yo creo que su etapa finalizará dentro de muy poco. Bueno, y el siguiente paso... Eso, Carlos, no parece que vaya a finalizar tan pronto. O en este momento grabando el programa, que a la fecha de que estamos, parece que va a renovar hasta 2027. No sé. Sí, pero Pepe, las renovaciones a veces no significan Sí, nada. Tú lo sabes. Lo único que yo creo que él, pero ahí lo hablaba Carlos, y perdón que te interrumpa, Carlos, hablaba de los equipos Brighton de Inglaterra, por ejemplo, y él tuvo una oferta del Nottingham Forest en la primera institución, después del Nuno Espíritu Santo, y es verdad un poco, ¿no? Si miramos a Brasil, o sea, Palmeiras es uno de los grandes, todo lo que ha conseguido, y el equipo al que puede venir a la Premier, con todos los respetos, por supuesto, es el Nottingham. Es decir, yo creo que ahí ese salto le va a costar. Yo creo que de Palmeiras a Grande Europa le puede costar, pero yo creo, y no me alargo más, yo creo que sí estaría preparado para entrenar a un Grande de Europa. Yo lo que digo es que no siempre el Nottingham Forest es el mejor proyecto para tomar en la Premier, mi estimado Héctor, porque tiene un dueño, claro, tiene un dueño que se va moviendo con sus sentimientos. Cuando se levanta con el pie izquierdo saca al técnico. Hay otros equipos que tienen mejores proyectos, como incluso lo mencionó Carlos, como el Brighton o como el Bournemouth, que son equipos más estables. Sí, pero tú hablas de si viene un campeón de Libertadores, un entrenador que ha conquistado todo allí, lo normal es que suenen equipos, bueno, a ver, Chelsea, grandes de Europa, de primera fila de Europa, no de segunda fila. Y sin embargo, le asociamos a equipos de ese segundo escalón, cuando él en Palmeiras ya no puede hacer más. Ha conseguido todo y se va a mantener allí, porque a lo mejor ese salto que él quiere dar aquí a una Europa no lo encuentra. Pero yo creo que viendo cómo trabaja su modelo y viendo sobre todo el Mundial de Clubes que hizo Palmeiras, que compitió hasta incluso en cuarto de final contra Chelsea, yo creo que perfectamente puede gestionar un gran equipo de Europa. Ahí están pues todas las posiciones. Son ustedes los que nos están acompañando, oyendo en todos sus receptores, los que sacan las conclusiones. ¿Dónde terminará Abel Ferreira? ¿Cómo jugará esta final contra Flamengo? ¿Qué es lo que hace Abel Ferreira, ya un técnico que ha marcado historia en el fútbol brasileño, y cuál puede ser su futuro? ¿Dónde puede aterrizar? Muchísimas gracias a Marcos López, a Carlos Luengo, a Felipe Rocha,
a Héctor García, nuestros analistas, los que están sentados allí alrededor de la pizarra. Muchísimas gracias, los invitamos para que ustedes lean y estén disfrutando todo el contenido editorial de Coaches Voice en español, todo lo que tiene que ver con esos hombres que ocupan los banquillos. Mi nombre es Luis Fernando Restrepo y los invito muy cordialmente para la próxima. Táctica y Sistemas, un podcast de The Coach's Voice.